Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Bien, pues entramos en la tercera semana y la tercera semana es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estamos en el punto 190. Primer día, dice, primera contemplación a medianoche, en este caso estamos a medianoche, sobre cómo Cristo nuestro Señor fue desde Betania a Jerusalén, a la última cena inclusive. Allí fue pues ungido por María y contiene la oración preparatoria, 3 preámbulos, 6 puntos y un coloquio. Como vemos siempre es lo mismo, oración preparatoria, los preámbulos, los puntos y el coloquio. Entonces vamos siguiendo el libro y más o menos pues nos ayuda. Oración preparatoria acostumbrada. Uno, si mira el número 46, pues ahí explica un poquito cómo se hace, pedir lo que yo busco, lo que yo quiero. Primer preámbulo. El primer preámbulo es recordar la historia que es aquí como Cristo nuestro Señor desde Betania envió 2 discípulos a Jerusalén a preparar todo lo de la cena. Esto ya pues lo estuvimos viendo. Y después él mismo fue a ella con los otros discípulos. Y como después de haber comido el Cordero Pascual y haber cenado, les lavó los pies y les dio el Santísimo Cuerpo. Bueno, aquí está hablando de muchos misterios. Hoy nos vamos a centrar solamente en el lavatorio de los pies, que fue antes de hacer la última cena e instituir 2 sacramentos. La Eucaristía, al decir esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Es una cena ritual, una cena de Pascua, un día importantísimo para los judíos, y al dar el mimo y partir el pan, pues dice, esto es mi cuerpo. Eso lo veremos más adelante. Y su preciosa sangre, también en ese rito se tomaban varias copas en diferentes momentos de la cena. Entonces, al dar una copa, dice, esta es mi sangre de la nueva alianza, tomad y bebed. Y los hizo un sermón después que Judas fue a vender a su Señor. Bueno, aquí habla de muchos misterios que se irán viendo poco a poco. Hoy solamente nos centraremos en el lavatorio de los pies. Punto 192, segundo preámbulo. Composición viendo el lugar. Será aquí considerar el camino de Betania a Jerusalén, si es ancho, si es estrecho, si es llano. Asimismo el lugar de la cena, si es grande o pequeño, y si es de una forma o de otra. Bueno, aquí echarle una imaginación, pero nosotros nos vamos a centrar, estamos en el cenáculo, pero en ese misterio también del servicio, de cómo Jesús se humilla y les lava los pies. Tercer preámbulo, 193. Pedir lo que quiero. Será aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Entonces entramos ya de lleno en la pasión de Cristo y bueno, es un tiempo de dolor. Estábamos hablando antes de mirar nuestros pecados, pedir compunción, pedir también dolor por lo que le hemos ofendido, primera semana. Después vimos el gozo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí volvemos al dolor. Empezamos los puntos. 194, primer punto. Ver las personas de la cena, reflexionando en mi interior, procurar sacar algún provecho. Segundo punto, oír lo que hablan,
y sacar igualmente algún provecho de ello. Veremos un coloquio en esta meditación de Pedro con Jesús. Tercer punto, mirar lo que hacen y sacar algún provecho. Bueno, siempre se los sentidos, ¿no? Mirar, oír. Cuarto punto, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad o quiere padecer según el paso que se contempla. Y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarse por dolerse, entristecerse y llorar. Es otro, digamos, tipo de lágrimas, porque es la pasión de Cristo, ver lo que ha sufrido por nosotros, bueno, también ver lo ingrato que somos, y vemos que no es que lo crucificaran los judíos, que sí lo crucificaron, sino es nuestros pecados, son nuestros pecados. Y trabajar de la misma manera por los otros puntos que siguen. Bien. Quinto punto, considerar cómo la divinidad se esconde, a saber, cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo deja que la sacratísima humanidad padezca tan crudelísimamente. Bien, entonces, esto lo iremos viendo en diferentes meditaciones. Esto según cómo estas consideraciones valen para todas las meditaciones. Sexto punto, considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él. Bueno, pues también en el sentido de que la pasión de Cristo, que es nuestra redención, y que Él me quiere hacer partícipe de la redención, es decir, yo unido a la pasión de Cristo, también puedo expiar mis pecados, puedo pedir por los pecados de los demás para alcanzar gracias de conversión. Entonces, también esto me lleva al dolor, me lleva a la penitencia, ¿no? Porque Cristo pues, nos redimió por la cruz, por el sufrimiento, por la entrega corporal. Pues también el Señor me pide pues, que yo haga penitencia corporal. Por eso el Viernes Santo, cuando muere Jesús, la Iglesia pide penitencia corporal, pide ayuno y abstinencia. Eso es penitencia corporal. Y el coloquio, acaba con el coloquio, un coloquio a Cristo nuestro Señor y al final con un Padre Nuestro. Bueno, vemos el esquema que más o menos es igual, pero siempre un poco enfocado en los misterios que vamos a contemplar, que son los misterios de dolor, también son los misterios de dolor del Santo Rosario, ¿no? Esta noche, que se pide que esta meditación se haga a medianoche, nosotros intentamos más o menos seguir, pues, tal como dice San Ignacio, pues hacerla de noche. Nos vamos a centrar en Jesús, en ese acto de humildad del lavatorio de los pies. Estamos en Juan 13, 1, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el Pascua, son las Pascuas, la fiesta de Pascua, ellos como judíos estaban recordando el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la opresión del faraón a salir de Egipto y dejar ya de ser esclavos del faraón. Pero aquí es otro paso, es el paso de este mundo al Padre. Entonces, paso o Pascua significa paso. Eso hay que tenerlo claro. Estamos en la Pascua judía, estamos en el momento de que están reunidos para la cena de Pascua. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta palabra es muy fuerte y muy consoladora. Es decir, Cristo ya llega a sus últimas horas y los amó hasta el extremo. Bueno, pues se nos pide que nosotros también amemos hasta el extremo. Os doy un mandamiento nuevo, dice
Jesucristo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amar hasta el extremo. Y esto lo hemos visto, estamos en los ejercicios espirituales, mientras la comida vamos escuchando vidas de santo. Hemos visto amor hasta el extremo de San Francisco Javier, virtud heroica, confianza absoluta en Dios, sin temer a que se hundan los barcos, a que le puedan pues cortar la cabeza, pues a los que va a predicar, lo que sea, ¿no? San Ignacio de Loyola, lo mismo también, amor hasta el extremo, de peregrino, de entrega total al Señor, de oración. Ahora estamos con San Carlos de Foucault, lo mismo, ¿no? Buscar el último puesto y siempre cumplir la voluntad de Dios. Bueno, pues así son los ejemplos que nos pone la Iglesia, ya unos ejemplos no solamente de Jesucristo, sino de personas que han sido como nosotras. Además, vemos a San Ignacio de Loyola y Carlos de Foucault, pues bueno, en un tiempo fueron pues grandes pecadores. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Ya, es decir, había decidido entregarlo. En el sentido que vimos los 11 pasos del pecado, empieza uno una sugerencia, empieza a dialogar con la sugerencia, ves que puede estar bien, que le puede favorecer cometer ese pecado, y así hasta que decide uno, pues sí, lo voy a hacer. Claro, todavía no lo había hecho, pero lo hará en el huerto de Getsemaní, pero ya es un traidor, ya es un traidor. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Los discípulos dicen, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Jesús? Se quedarían un poco, porque eso no estaba previsto en esa noche, en esa cena ritual. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ciñe una toalla? ¿Por qué se levanta? Bien. Luego echa agua en la jofaina, que es como una palangana, ¿no? Y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Se pone a lavar los pies. Como hemos dicho en otra ocasión, es un acto que se hacía cuando una persona entraba en una casa y entonces si había un criado, un sirviente, él es el que lavaba los pies y desataba las correas de las sandalias. Por eso Juan dirá, no soy digno ni de desatarle las correas de las sandalias, como en diciendo, no soy digno ni de ser lo último de la casa, ¿eh? En ese sentido, soy menos todavía, ¿no? Y si no habían criados, el hijo menor, digamos, el que menos responsabilidad tenía, el que tenía pues menos autoridad, ¿no? El que le mandaban los hermanos a veces, y por supuesto los padres, claro, el hijo menor. Pensemos que el primogénito era de muchísima categoría, ¿no? Y en cambio el menor, pues eso es como cuando va, si se acuerdan, Samuel va a Belén, donde vive Jesé, y él tiene una inspiración de que un hijo de Jesé será el futuro rey de Israel. Y entonces dice, vengo pues a ungir a uno de tus hijos, ¿no? Y entonces empieza por uno, a lo mejor el más fuerte. No, este no es. Samuel está, bueno, pues inspirado por Dios y quiere que el Señor le indique cuál va a ser. Y ya pasan 6 y no hay más hijos. Bueno, sí hay uno allí cuidando el rebaño, es decir, estaba en casa. Bueno, pues era el pequeño, era David. Y él lo mira y dice, este es. Ah, bueno, pues. Y entonces lo unge, ¿no? Y en el momento no es rey, pero ya la historia, el Señor le va suscitando, lo va moviendo por dentro. Dice, el Espíritu le movía por dentro, ¿no? Y va a ser, bueno, y se va a poner la historia de tal manera, el Señor en su providencia, para que la gente vaya considerando a David como un gran guerrero
y al final, bueno, pues va a ser el rey. Bueno, la historia ya, si hacéis la lección, ya la conocéis. Bien, pues entonces pone agua en la jofaina y les lava los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Este rito también se hace en la liturgia. Si habéis asistido el Jueves Santo a la misa de la Cena del Señor, sacerdote, si hay 12 personas, pues que representan a los apóstoles, les lava los pies. Les lava los pies. Pero claro, ahí siempre está la voz cantante, Pedro, que es primario, hay caracteres, se dice primario, el que salta enseguida, ¿no? Después a veces se arrepiente, ¿no? Secundario, no salta pero se lo guarda por dentro, ¿no? El primario, generalmente, pues, igual que salta, se tira para atrás, ¿no? El otro a veces, a lo mejor, si tiene un rencor, le queda más dentro, está digamos, más metido, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa a veces en las personas, mejor el espontáneo, ¿no? Enseguida pues ve que se ha equivocado, ¿no? El otro, como no salta, pues no ve que se haya equivocado, pero si se ha equivocado le dura más la equivocación o le cuesta más el arrepentimiento. Llegó a Simón Pedro, le toca a Pedro, ¿no? Y este le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Es decir, ¿cómo? Esto no puede ser, esto no. Ya le había corregido otra vez, ¿eh? ¿Os acordáis? Cuando Jesús anuncia su pasión y lo coge aparte, le va a dar una lección Pedro a Jesús. Esto, Señor, Maestro, esto no te puede pasar, ¿eh? Esto, tú te has equivocado, ¿eh? Te has rayado, que dicen aquí, ¿no? Es decir, y entonces Jesús le contesta fuerte. Apártate de mí, Satanás. Le dice, apártate. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, el plan de mi Padre no es este. Entonces tú estás pensando que yo, no sé, pues voy a ser un rey, no me va a pasar nada y los enemigos los voy a fundir, ¿no? Como si fuera un rayo, lo voy a atravesar. Pues no, no es así. Claro, él había visto milagros, había visto el poder de Jesús y dice, este no, ¿cómo? Este se ha equivocado, ¿cómo va a sufrir? Si puede con todos, si puede con todos. Saca todas las dolencias de los enfermos, ¿cómo va él a padecer? Si precisamente a todos los que padecen los vuelve sanos y les devuelve la salud, ¿cómo va a padecer? Bueno, esa es la lógica. Bueno, entonces, nada, a mí no me lavan los pies. Entonces Jesús le replicó, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pues esto también vale para nosotros. Muchas cosas de lo que nos pasan, o de lo que leemos en la palabra de Dios, de lo que nos propone la Iglesia, de lo que leemos en el catecismo, no lo entendemos a veces, pero lo comprenderás más tarde. A mí me pasó, yo cuando me convertí muchas cosas no las entendía. O las veía raras porque yo venía del mundo, venían los criterios del mundo, entonces los criterios del Evangelio, y dices, esto no puede ser, o cómo funciona esto, o por qué se hace esto en la Iglesia. Bueno, pues poco a poco me lo fueron explicando. Por eso la perseverancia, ¿no? Hay que perseverar, no porque una cosa pues no la entiendas, pues ya lo dejo, o porque te pase una humillación, ya entenderás, porque la humillación es buena, o te acusan de una cosa. Hay gente que está en una parroquia y el párroco le dice una cosa, y a veces con razón, o a veces a lo mejor sin razón, pues yo ya no vuelvo más, o lo que sea, y se enfada y tal. Es que yo estuve en una parroquia y me pasó esto y tal. Bueno, ¿y a Jesucristo qué le pasó? Bueno, y cumplió la voluntad del Padre. Entonces, humildad, al final es todo humildad, ¿no? Y perdonar también, oye, perdona. Es decir, mucha gente, bueno, es verdad que le han pasado a veces en la Iglesia cosas, pues, fatales, ¿no? Pero ¿has perdonado? Bueno, bien. Tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.
Pedro le dice, vuelve a hablar Pedro, atención, no me lavarás los pies jamás, a mí nunca. Se ha puesto bravo, que dicen en Chile, se ha puesto furioso, ¿eh? Bien, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le contesta, bueno, si no te lavo, no tienes nada de parte conmigo, no tienes nada que ver conmigo. Entonces, bueno, aquí ya tú por tu camino y yo por el mío. Entonces ya le pone jaque mate, dice, bueno, entonces se acabó. Ya te puedes ir a pescar, ya te puedes ir al lago a pescar, porque rompemos aquí la relación, deja de ser piedra ya de la iglesia, ¿no? Bueno, te vuelves a ser Simón, ¿no? Bueno, entonces, reacción de Pedro, ahora habla Pedro. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Es decir, bueno, pues la humildad, bueno, pues nos da una lección, por eso San Pedro, no es Pedro, sino San Pedro, el primer papa, que metió la pata, pues sí, ¿verdad? Pero la sacó. Entonces, es decir, lo malo, que es malo, no es pecar. Bueno, está mal, ¿no? Por supuesto, no hay que pecar. Pero lo peor es no levantarse del pecado. Es como, pues yo sé, uno que va con un auto y se cae en un hoyo. Bueno, vale, muy mal. Que sí, pues no lo he visto, me he caído y tal. Pero si sale el auto y se va andando a su casa, malo. Hay que intentar sacarlo del hoyo. Pues habrá que llamar a lo mejor a un, yo que sé, a lo mejor con un cable, un furgón que tiene más potencia, un camión, un tractor. Con los tractores se sacan todas las cosas porque tienen una fuerza tremenda. Más tienen las ruedas que agarran muy bien. Si están en barro, en eso agarran muy bien y lo sacan todo aquí. Ya lo dije, camino de Belén, pues a veces era de tierra y en invierno hay barro y se encallaban los autos. Entonces tenía que venir allí Miguel Peñalosa, un vecino, con el tractor. Y las monjas llamaban a Miguel, otro, y ahí iba con el tractor a sacar. Claro, gente que iba al monasterio, volvía al monasterio, hoy iba al monasterio y no llegaba, y entonces lo tenían que sacar de allí. Bien, entonces la humildad de Pedro, ¿no? Entonces los pies, la cabeza y todo lo que haga falta. Bueno, Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ya está apuntando a Judas, ¿no? Entonces, bueno, pues los apóstoles tenían sus incomprensiones con el mensaje de Jesús, a veces sus egoísmos, sus peleas entre ellos, discusiones, pero al menos tenían una buena voluntad. Pensemos que lo habían dejado todo y habían vivido, ya llevaban 3 años con Jesús. Bueno, pues eso se ve, al menos una buena voluntad como mínimo. Y a Mateo le dice, tú, sígueme, y deja todo, al instante lo sigue. Y así pues todos los apóstoles. Pero claro, ya Judas estaba pervertido y claro, no todos estaban limpios. No podía decir que Judas estaba limpio. Volvemos, bienaventurados los limpios de corazón. El corazón de Judas se había pervertido. ¿Qué lo pervirtió? Money, el dinero. El dinero lo pervirtió. Por eso Jesús alerta, no podéis servir a Dios y al dinero. El dinero, bueno, es necesario eso, pero cuidado. Es decir, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que quedar muy bien grabado. Primero, Dios. Y lo demás, el dinero, que es lo demás, se te dará, si se te va a dar. El dinero se te va a dar. Siempre si uno, generalmente, a no ser que sea muy probado por Dios, cumple la voluntad de Dios, nunca le faltará un pan para comer. Mucha gente a veces cae, al menos por los casos que yo conozco, no digo que todo el mundo sea así, pero cae en la indigencia total de vivir en la calle, de estar pues
sin nada, porque a lo mejor le ha llevado esa situación el alcohol, o le ha llevado la desobediencia en su familia, le ha llevado las malas amistades, el robo a veces, muchas cosas. Aunque también, pues cuando uno está así en esa situación es Cristo quien está en la calle, ¿no? Hay que ayudarle, ¿eh? Y bueno, y lo reconocen ellos, porque yo he hablado con muchos, porque hemos estado a veces pues diciendo misas y atendiendo espiritualmente allí en el hogar de la Madre de Dios, esta obra del Padre Alejandro. Padre Alejandro no es que sea sacerdote, sino le llaman el Padre Alejandro porque fue como un padre para los pobres, y ahora lo lleva su esposa, la viuda, la señora Soledad, ¿no? Aquí, cerca de donde está la casa de retiros de Padre Hurtado, la comuna de Padre Hurtado. Bueno, pues tú hablas con estas personas y tal. Claro, a veces tampoco tienen culpa porque han tenido pues unos padres o un padre terrible, ¿no? y han visto unos ejemplos muy malos y no han tenido a veces alguien que les apoye y se han metido en la droga, lo que sea, y ahí ya a la final han acabado en la calle. Y algunos mueren en la calle. Bien, entonces se pervirtió. Judas ya está anunciando a Judas. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Bueno, pues más o menos sí que lo comprendieron, por eso Pedro le dice, no, tú a mí no, es decir, he hecho lo que hace un esclavo, un criado, el último de la casa, lo que hace el último de la casa, ¿lo comprendéis? Yo soy vuestro maestro, ¿no? Bien. Vosotros me llamáis el maestro y el Señor. El Señor es un título divino, ¿eh? Kyrios. Ahí viene Kyrie eleison, ¿no? Es decir, me decía el profesor de latín, que dice, ha ido a una señora a su casa y le han dicho la misa. Cuando acabó el concilio se decía misas a veces en latín, a veces en la lengua vernácula, la lengua castellano en España, o si en Francia en francés, lo que sea, ¿no? Y bueno, esa señora no sabía mucho, ¿no? Pero es normal que no lo supiera. A lo mejor nosotros tampoco lo sabemos, o muchos laicos saben, ¿no? Dice, la misa, le preguntan cuando llega a casa la señora, ¿la misa ha sido en latín o en español? Dice, ha sido en español, menos el Kyrie, que ha sido en latín. Bueno, pues el Kyrie no es latín, es griego, pero bueno, es normal que la persona no lo supiera. Kyrie eleison, Señor, ten piedad, eso es griego, no es. De Kyrios es Señor en griego. En latín sería Dominus, de ahí viene domingo, el día del Señor, Dominus. Bueno, bien, simplemente una... Entonces, bueno, pues el profesor de latín pues nos lo decía así como un chiste, ¿no? Pero claro, la pobre señora tampoco sabía cuándo es latín y cuándo griego, normal. Pero bueno, era una cosa para que nosotros estuviéramos más atentos en las clases de latín. Bien. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús nunca niega, ¿eh? Porque la humildad también es decir la verdad, ¿eh? Y ahora a Mireia le decimos, bueno, pues, a ver, mírame la presión, o lo que sea, o a ver qué me está pasando en la mano que no la puedo mover bien. Y tal, no, es que yo no soy médico, yo no sé qué, no. Pues digamos, si tú eres médico, no, yo no lo soy, no, es de decir la verdad, claro, si lo eres, ¿eh? O pasa también una falsa humildad, ¿no? Mira, hay una persona que se está encontrando muy mal, ves a mirar a ver qué se puede hacer con ella. No, yo no voy porque después todo el mundo me da las gracias, me va a decir, ay, qué buena persona es lo que me pasa siempre, ¿no? Después todo el mundo me mira bien, como no quiero que me miren bien, yo quiero que me miren mal, como a Jesús, como a los mártires, entonces no voy y no le ayudo. Falsa humildad, claro. Falsa humildad. Ahí dicen, bueno, pues voy,
en ese sentido. Después dirá, bueno, pues Dios me da estos conocimientos, el Señor me ha regalado pues poder estudiar en esta universidad, donde sea, y bueno, yo ahora lo que conozco pues lo pongo al servicio de los demás. Bueno, eso es la verdad. Humildad es andar en verdad. La verdad siempre, todo lo que tengo viene de Dios, pero tampoco negar lo que tengo, porque entonces sería y más si es para el servicio de los demás, porque sería una falsa humildad. Bien, se entiende. Bueno, pues entonces soy el maestro si yo, que soy el maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Entonces, no es mayor el discípulo que el maestro. Si el maestro ha lavado los pies, pues también el discípulo tiene que hacerlo, ¿no? Y bueno, y como manda a lavar los pies, pues la Iglesia dice, oye, esto lo ha dicho el Señor, pues vamos a hacerlo litúrgicamente y dentro de la misa. La Iglesia, bueno, pues siempre sigue a Jesús, porque si no se hiciera en algún momento de lo que es la liturgia o en algún momento de las catequesis de la Iglesia, de lo que sea, este mandato quedaría sin hacer, ¿no? Porque antes sí, claro, había polvo en los caminos, pero ahora la gente no tiene polvo en los pies. Y antes iba con sandalias, que se ensucian los pies, pero ahora la gente va con zapatos, entonces se pasa un cepillo y ya está. No tiene nada que ver, no tiene que lavarse los pies. La gente, al ir para aquí o para allá, va al trabajo, no se lava los pies. Vuelve a su casa, no se lava los pies. Bueno, entonces lo ha dicho el maestro, pues vamos a hacerlo. ¿Qué día? El mismo día que lo hizo él. ¿Cuándo lo hizo? El Jueves Santo, pues lo hacemos ahí. Bueno, pues ya vemos, si todo nos evoca la vivencia del Evangelio. Pero claro, como esto es un signo, es un símbolo, pues significa que nosotros debemos humillarnos delante de los hermanos y hacer también las tareas, pues más a veces abyectas o más sencillas o más humildes, ¿no? Por eso yo me imagino a San Francisco de Borja, gran privado del emperador, uno de los hombres más importantes de Europa, pues cuando ya enviuda y se hace jesuita, pues probablemente lo primero que le dan, la escoba. Mire, aquí, señor Francisco, de aquí, o hermano Francisco en ese momento, de aquí a allí barriendo, todas las mañanas. Ah, vale. Entonces, el que manejaría, pues, muchas cantidades de dinero y negocios y cosas de un emperador. Estamos hablando de un emperador, no de un rey, de un emperador. Un emperador tiene varios reinos, ¿no? Y probablemente creo que era de Carlos V, el hombre más importante de Europa en ese momento. Aparte también tenía dominio en América. Bueno, entonces, lo primero, la escoba. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Es decir, siempre el Evangelio nos confunde, ¿no? Yo dichoso si me nombran director general. Ahora, yo no estoy dispuesto pues a limpiar los baños, eso no. El lavabo, el váter, eso no. Ahora si viene una guerra y te cogen, yo qué sé, y te exilian a otro país y ahí te tienes que buscar la vida y aunque tengas muchas carreras y sepas idiomas y esto y no hay, digamos, otro trabajo, el único trabajo que tienes es de barrendero o de esto, pues ese se pone a barrer y se ha acabado. Se pone a barrer y se ha acabado. Tanta gente, pues, no sé, pues cuando cogían prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, a los jefes
del ejército nazi. Bueno, en una guerra siempre se cogen prisioneros, ¿no? Estas personas que los hemos visto pues, en filmaciones de la época o a veces en las películas, no siempre con la cara seria y así, todo arrogante, ¿no? Pues cuando cogían prisioneros estaban así, los pobrecitos así. Así, hay filmaciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenían con corderitos, ¿no? Y claro, porque como se pusieran bravos, les pegaban un tiro y fuera. Es la guerra, ¿no? Y bueno, después fueron juzgados en el proceso de Nuremberg, creo que fue allí, y algunos les cayó por bastante cárcel, claro, habían cometido unos crímenes terribles. Pero una cosa es la guerra, bueno, un soldado está disparando, pues es normal, ha matado, pero ha matado en combate, pero ya las barbaridades que hicieron los nazis, que eso es terrible, ¿no? Pues claro, eso ya es para no solamente tenerlo como prisioneros, sino ponerles un castigo, y así algunos murieron en la cárcel, ¿no? De esos que habían sido pues grandes coroneles o lo que fuera del ejército nazi, ¿no? Bien, entonces no es más el enviado que el envía, puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es decir, una manera también de creer en Jesús es ver pues el poder que tiene de saber las cosas. Y eso, ¿por qué mucha gente se quiere hacer importante? Porque se vuelve adivino, ¿no? Ay, si soy adivino, pues cuánta gente vendrá a mí, ¿no? Y me dirá, a ver qué me va a pasar, o por qué, dónde está mi hijo, que ya no lo encuentro, no me ha telefoneado, lleva 10 días fuera a ver si se ha perdido y tiene, pues lo que sea, 17 años. Pues bueno, pues hay gente que recurre a esto, y claro, si el adivino lo acierta, que bueno, eso es otro tema para hablar de los adivinos, ¿no? Cómo funcionan y cómo a gente le han sacado muchísimo dinero, o sobre todo pues diciéndole, pues a usted le han hecho algo, usted tiene un maleficio y si usted quiere se lo puede arreglar y todo esto. Entonces van viendo, siempre van jugando un poco con la persona si les cree o no les cree. Si les cree, le pueden sacar bastante dinero. Si no les cree, pues bueno, se acabó el negocio un poco, ¿no? Sentido. Bien, y aparte, bueno, a veces pueden acertar. También a veces hay gentes como el horóscopo, ¿no? El horóscopo. A ver, Aries, la semana que viene, le va a ir bien, pero tendrá algún problema. A mí me pasa todas las semanas eso. A mí me pasa todas las semanas. Dicen cosas muy genéricas. Dígame usted, a ver, concreto, qué va a pasar en concreto. A ver si voy a ver a ese amigo o no lo voy a ver, en ese sentido. ¿Con qué me voy a encontrar? ¿No? O el chiste este, ¿no? Va uno, toca a la puerta de un adivino, toc, 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 abre el señor y dice, ¿sabe quién soy? Dice, no. Dice, pues usted no es adivino, me voy, adiós. Usted no es adivino. Si no sabe quién soy, no adivina. Bueno, es un chiste, ¿no? Bueno, pues el caso, bueno, pues ahí es una prueba, dice, alguien me va a entregar. Claro, después, pues es verdad. Pues ellos no sospechaban de Judas. Por eso, cuando dice uno me va a entregar y soy yo maestro, y como no responde, pregúntale tú, Juan, que estás allí al lado de Jesús, pregúntale. Bueno, el que moje el pan y esto, lo que dice, ¿no? Ese es. Bueno, entonces, es decir, os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy, creáis la fe. Jesús siempre pide la fe, la fe, la fe. ¿Y por qué, digamos, dice palabras gruesas contra los fariseos, saduceos, los escribas, los letrados? Porque no creían en él, Y entonces, lo que yo busco es que creáis en mí y en el que me ha enviado, en mi Padre. Eso es lo que yo busco. Porque la fe es la raíz de la salvación. Si tú no tienes fe, no puedes hacer obras de caridad según quiere Dios. No puedes amar y hacer obras de caridad por amor a Dios.
Porque lo harás porque tú te has ganado ese dinero, lo das, está muy bien, es una obra buena, pero no lo harás por amor a Dios, ni verás a Dios en el pobre. Si no tienes fe, ¿quién te ha dicho que Dios está en el pobre? Te lo dice Jesucristo, pero si Jesucristo es un charlatán, ¿cómo vas a verlo? No te creerás esa palabra. Y tampoco te creerás que todo lo recibes de Dios, porque ya vamos a ver, ya nulo, fe nula, ateo, fe nula. La misa, teatro. El sacramento de la confesión, bueno, desahogarse un poco puede ser. O ¿por qué yo tengo que decirle mi vida privada a esta persona? Bueno, pues todo no tiene sentido nada. Y con la fe todo tiene sentido. También si tú tienes mucha fe, pues entonces puedes hacer obras grandes, incluso milagros. Eso dice Jesús. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, esta montaña, que se traslade esta montaña y se cambiaría. Bueno, vamos acabando. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto, ya con esto acabo, esto es muy importante. Porque un ministro, un pastor en la iglesia, es un enviado de Jesucristo. Entonces, bueno, pues yo creo en Dios y amo mucho a Dios y rezo y tal, pero no creo en los curas. Pero no, yo soy católico a mi manera. Pues no. Entonces tienes que ver pues, a Cristo en el pastor. Es una presencia de Cristo, una presencia salvadora. Que tiene sus defectos, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Que un día te contestó mal, bueno, perdónale también, ¿no? Sentido, ¿no? Porque con la medida que tú uses, se usará contigo, dice Jesús, ¿eh? Entonces, pero hay que tener esa presencia salvadora. Oye, que me voy a confesar y a lo mejor el sacerdote es más pecador que yo. Pues a lo mejor sí, pero tú no tienes el poder de perdonarte los pecados. Y ese ha sido enviado. Y con la medida que tú le juzgues, vas a ser juzgado. ¿Verdad? Pues que ha habido escándalos, todo esto, muy bien. También ha habido escándalos en los padres de familia, en la madre de familia, pero uno, generalmente, bueno, pues probablemente en su casa no ha sido su madre o su padre, pues como a lo mejor otros que pueden salir por ahí, que han maltratado a sus hijos, que mejor les ha dado una paliza que casi los matan, los han tenido que llevar al hospital, o han abusado un padre de su hijo, generalmente la pedofilia es más de los padres, con las niñas, o cosas así. Bien, pero eso no significa que todos los padres sean igual, o los abuelos todos sean igual. Bien, bueno, pues ya vemos que se puede resumir humildad. Y para mí que pues tú haz lo mismo que el maestro. Y vigila que no entregues pues a Jesús 11 santos y un traidor. Bueno, si nosotros decimos, como se mira ahora, es que yo no creo en Jesús porque fíjate este apóstol lo que hizo. Bueno, fíjate los otros 11 que fueron santos y dieron la vida por Cristo. Pues lo mismo, es decir, es que pues este sacerdote, bueno, pero eso es una excepción, eso no significa que todos sean igual, y la mayoría no son así, si no estaríamos ya todos hundidos, ¿no? Bueno, pues se dan casos, sí, bien. Bueno, bien, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila
y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas